Agradezco a Leticia Flores Farfán y a Armando Casas haberme invitado a esta presentación de En los bordes del cine. Carlos comentaba un poco antes de empezar las relaciones del seminario que Rancière era tan asequible que, puesto que la entrevista estaba en dos partes, sin embargo, él mismo, por su propia iniciativa, se vistió exactamente igual para la segunda parte de la entrevista. Y yo le decía a Carlos, bueno, un poco siempre en plan provocativo, pero hubiera sido mejor que llevara otra vestimenta, o que le sacaran una entrevista caminando por la calle, o cerca de Moulin Rouge, o alguna cosa así. Bueno, digamos con abrigo y todo, finalmente. Pero bueno, digamos, es solo son dos pequeños puntos previos. Lo que voy a leer se llama Vamos al cine con Jacques Rancière. Primera cuestión del sujeto, creer que es Jacques Rancière. Uno puede imaginar la pandilla formada por el cineasta Armando Casillas y varios teóricos mexicanos del cine, buscando la calle de París en donde vive Jacques Rancière. Leticia Flores Farfán y Armando Casas, Ignacio Díaz de la Serna y Carlos López Ocampo, quien es un parisino desde siempre. Armando Casas lleva la cámara, una Siki japonesa, no es cierto, digamos, que sea Siki no es cierto, pero él lleva una Siki japonesa, de última generación, firma sola, dice Armando Casas, al describir las cualidades técnicas de este aparato, que se ha convertido para él en una prótesis del cuerpo. Ver todo y sentir todo, con un cuerpo filmador, a filming body, un corps filmique, diría eventualmente, bueno, no lo diría, ni Rancière, corps filmique. Cuerpo, holograma, desaparecido y reaparecido, espectral, filma y se filma. Nada que ver, claro está, con la cámara escondida. Los demás miembros del grupo cargan el equipo. Leticia Flores Farfán, dos reflectores y una micropantalla antirreflejante bajo el brazo. Ignacio Díaz de la Serna, el reflector de luz oscura. Y Carlos López, toda la escenografía, una gran manta enrollada que representa el imaginario múltiple del singular en la sala oscura. Imaginario múltiple, un imaginario intrincado en el cuerpo, y que es provocado por las materialidades y las inmaterialidades grabadas en el DVD. Virtualidades relanzadas contra pantalla y bocinas por una lente mínima productora de maravillas visuales y un lector tan fiel y escrupuloso que da vida a la ficción inscrita en ese delgado disco brillante. Virtualidad de la virtualidad, sensaciones que recorren todo el cuerpo, ondas visuales de la imagen y estímulos auditivos organizados con cierto ritmo en un ritornello que se deshace y se rehace en torbellinos de alegría, de nostalgia, de expectativas, de terror fingido y de otros sentimientos innombrables. En las películas de terror, ¿ustedes fingen el terror o tienen un terror real? Hasta Bush padre confesó en una entrevista que en algunas películas no podía contener las lágrimas. Todo eso, en esa manta enrollada, lo lleva Carlos. Abajo de la manta, un letrero dice, historias engañosas de la propia vida. Jacques Rancière vive en el 9e, un barrio habitado por pequeños burgueses, dice él mismo, ilustrados, progresistas, votan PS, un barrio noble, sobre todo culturalmente. Lo fue siempre y lo es ahora, con la remodelación de viejos edificios y la adecuación de departamentos que cuestan una fortuna. Antes del rescate de esta zona, del rescate completo, en los antiguos edificios se habían construido cuartos para académicos pobres, como André Grelot, quien en su tiempo preparaba su doctorado de Estado en Sociología con una tesis sobre cómo son despedidos los altos cuadros de las grandes empresas sin tener que pagarles compensación. Un terrorismo de empresa malévolamente calculado y que provocaba depresiones de toda índole, alucinaciones, insomnios, angustia, hasta que ellos mismos renunciaban. André Grelot hacía entrevistas, las analizaba, comparaba y sistematizaba hasta llegar a una conclusión: el gran capital mata a sus cuadros. André vivía en uno de esos cuartos minimalistas por necesidad, un coin cuisine y un lavabo. Chillait et se douchait en el corredor, al fondo,
en unas instalaciones deplorables para todo el piso. El WC, claro, de Aguilita, acrobacia impuesta. En esa postura imposible leer a un Le Cahier du Cinéma, pero en otro registro ante era un chef cuisine formidable. Rue Malzer, no es cierto. 77, septième gauche, todos 7 a la izquierda. Nada es cierto. Se desciende justamente del metro Malzer, tampoco es cierto. Y a unos pasos se encuentra el edificio del departamento de Rancière. Todo bien hasta ahí. Pero ya en el elevador a alguien asalta una vacilación. ¿Tú conoces a Jacques Rancière? Personalmente no. No en persona, quiero decir. Conozco sus libros y he leído sus últimos artículos. Con eso basta. Además hablé con él por teléfono. Ya estaban en el septiembre. ¿Cuál gauche?, pregunta alguien. ¿Saliendo del elevador o de frente? Contestan, siempre saliendo del elevador. Es la regla. Cuestión de identidad sin resolver. No sea que vayamos a entrevistar a alguien que dice ser Jacques Rancière y no es. Les has pedido a otros entrevistadores. Ya sonó el timbre y en la puesta aparece Jacques Rancière. En la puerta. No hay duda. Por sus apariencias es Jacques Rancière. Hasta aquí, naturalmente, todo es una ficción como el cine. Un imposible comunismo estético. La entrevista a Rancière es como ir al cine con Rancière. Ir al cine, ir en el ir y en el ir. El cine, técnica mágica de entretenimiento, aparato mediático de masas, cargado de imaginarios, vino a alterar el arte tradicional. Como cinéfilo, no como filósofo, Rancière afirma que trabaja el cine en la perspectiva de la conciliación del mundo del arte, en la constitución del mundo del arte, constitución de esa esfera como esfera separada y al mismo tiempo como esfera íntimamente ligada a las transformaciones de la vida. Esto lo ha hecho sobre todo en sus colaboraciones en Cahiers du Cinéma, que mantuvo desde principios de los 90 hasta tiempos recientes. Rancière, en un primer momento, se refiere al cine soviético de Eisenstein y Dziga Vertov. Después de la revolución leninista, ese cine sería el arte que iba justamente a encarnar un nuevo paradigma del arte, un paradigma antirrepresentativo, un arte de la luz y del movimiento, opuesto a las viejas artes de historia y de personajes, y además también fue pensado como el arte del nuevo mundo, es decir, el arte de la revolución. A la revolución socialista seguiría algo así como la utopía de un comunismo estético. Pero por lo menos Eisenstein se mantuvo en una teatralidad filmada, un realismo sustentado en una fotografía bellísima, una puesta en escena como tal, en toda la palabra. Con todo rigor, en su libro Mettre en scène, el término indica el conjunto de técnicas teatrales en la dirección fílmica, y por lo tanto solo se refiere al trabajo de elección y arreglo del material que puede llamarse prefílmico, anterior a la intervención del aparato técnico específico del cine. Mettre en scène, el mettre en scène, cuyo efecto múltiple en su aparente inmovilidad y en blanco y negro puede ir del movimiento lineal del relato fílmico a la intención pedagógica edificante perversa, de secuencias de velocidad delirante al corte, la retención, la epogée mediante la imagen nítida y bella, de la dispersión repetida a la dispersión de la imagen inmóvil, un cuerpo desnudo de mujer, un esclavo negro, un hombre que con su arma apunta al vacío. No hay un gran director actual que no recurra a ese efecto en algún momento de su filmación, en algún nudo. Martin Scorsese en todas sus películas, desde New York y Toro Salvaje hasta la última, The Wolf of Wall Street. Quentin Tarantino en las 3 partes de Bill Kill y en Django. Clint Eastwood en Mystic River y en $1 Million Baby. Y Alejandro González Iñárritu en Berman. Aunque lo critique Doney, no importa. Está bien que lo critique Doney por el término suicidio cultural. Pero eso está bien, porque los grandes héroes, dice que González Iñárritu, representan un suicidio cultural. Pero Doney se enojó y dijo que barbaridades, que apenas como este individuo que apenas hila una frase en inglés se atreve a hablar de un suicidio cultural en la cultura estadounidense. Pero a González Iñárritu eso le pareció muy bien porque le da rating. La Nouvelle Vague. Segundo momento de esta entrevista. No hay francés amante del cine que no considere que la Nouvelle Vague, encabezada por Jean-Louis Godard y que parte del 68, fue una revolución mundial en la manera de hacer cine.
En esa atmósfera, Rancière escribe algunos capítulos de su libro Les Égards du Cinéma, en donde, entre otras desviaciones, se refiere a lo que trajo la desaparición del paradigma brechtiano. Lo mismo, no hay amante del cine que no haya visto alguna de las películas de Godard, a las que Rancière considera paradigmas de este movimiento. La Chinoise, cine nuevo. Intensidad de la distancia y dramatismo brechtiano se recuperan en el cuadro fílmico, y el color se despliega en un expresionismo abstracto que convierte el rojo en la existencia sensible de la película. Rouge, être rouge ou n'être pas. Ese es el dilema. Luego, ¿quién no vio Histoire du cinéma? O A bout de souffle. Y la última, de 2014, Le Langage. Vuelve en el cuadro el color y el montaje. Es la vida. Célula, plantas, animales, grito del niño, hombre sofocado en una pendiente sin fin, ciclo sin horizonte. Godard todavía arriesga. Rancière destaca tres aspectos del cine de Godard y de otros directores franceses de estos años, como Bresson con Mouchet y Jean Renoir con El crimen de Monsieur Lage. Primero, los movimientos de dispersión de la imagen y la palabra. No se sabe quién habla, o se puede decir en una forma más radical, todavía más, no se sabe qué habla. Se puede decir, habla el encadenamiento de todos los elementos, imagen, color, diálogos, sonido, escenografía, etc. Sin embargo, por el momento, en el fondo y en la superficie de la pantalla, en el espacio sin espacio de lo digital, en el espacio sin lugar del cine que se hace sentir en la oscuridad de la sala, el encadenamiento se desencadena en el imaginario de cada singular que está y no está en el cine. Desencadenamiento, rupturas múltiples, choques, enlaces y desenlaces, un delirio tras otro, un terremoto tras otro. El singular potencia se arrellana cada vez más en su butaca para no ser levantado por ese tornado. O se acaban las palomitas para calmar su ansiedad. Los niños no chistan encantados. ¿La Nouvelle Vague hizo películas para niños? ¿No hay películas para niños? Admitirlo sería caer en el ultramoralismo dominante. Desencadenamiento. El cinéfilo de Cineteca se dice a sí mismo, mentalmente, o algunas veces en voz baja, ¡qué efectazo! ¡Qué rupturaza! ¡Qué toma, carajo! ¡Merde, chapeau! El estudiante de cine aprende. Segundo, la potencia del plano, que aquí en la oscuridad arrastra el imaginario del singular potencia. Out of joint de potencias, desquiciamiento, todas las junturas se queman, estallan. Cita de Rancière. La potencia que puede estar en el plano y en esta especie de doble potencia efectiva de cada plano, y después crear una expectativa que puede ser tanto una expectativa de encadenamiento como una expectativa de sorpresa. Una expectativa de encadenamiento la tiene el cinéfilo y cualquier asistente al cine. Expectativa de encadenamiento. Lo va a matar, verás. Va a chocar contra un árbol, verás. Va a hacer el amor, verás. El desafío de un director es romper, sin que se haga notar, el hilo de esas expectativas. La otra, la sorpresa, puede asaltar en cada secuencia. Después de ver una película, ¿los trabajadores harán la revolución? Casi categóricamente, Rancière dice que no. El comunismo estético no llegó el estalinismo. El nazismo tuvo sí. Una revolución no se hace con pedagogía, sino con una capacidad de convocatoria efectiva. La propaganda tiene límites muy precisos, todos hechos de una poderosa materialidad. Hasta en los deportes. No se gana con propaganda, se gana con buenos jugadores con genio y disciplina. Ni la Verde gana con propaganda. Ganan dinero, eso sí, los bancos y las empresas cerveceras, y el Piojo Herrera. Tercero, la política cinematográfica, estrategia, planteamientos, contaminaciones, enredos, radica en los planos fílmicos, en el plano secuencia, en el montaje. En efecto, para un director no hay historias, hay montaje. Un actor actúa, un cinéfilo se deja llevar por la ficción, se hace su cómplice o al terminar la película la califica de aburrida y hace correr su opinión. Nouvelle Vague. Así se liberó el cine como cine. Mientras Hollywood liberó los cuerpos en el cine. ¿Qué hay con el cine hoy? Hay ciertos directores.
A Rancière, además de Godard, Bresson y Renoir, le gustan Pedro Costa, Kenji Mizoguchi y Jia Sankey, también Mystic River de Clint Eastwood, 12 años esclavo de Steve McQueen y Dogville de Lars von Trier, el discípulo de Ingmar Bergman. Pero no se hace muchas ilusiones. No estamos en un mundo donde el cine dé sorpresas, o no muchas, dice. Y uno se pregunta, si no hay sorpresas en el cine, ¿en dónde va a haber? Ni en la filosofía, ni en la literatura, por lo pronto. ¿Solo el Chicharito sorprenderá? Dogville. Mover el aparataje conceptual de Rancière hacia Dogville. Aplicar las herramientas de ese aparataje. Comenzar con régimen de experiencia. El cine constituye, forma, modula cierto régimen de experiencia. Articulación de distintos planómenos, diría Deleuze, del que Rancière confiesa que se mantiene alejado. Régimen de experiencia, articulación de distintas técnicas, de dirección, de actuación, de rodaje, de puesta en escena, técnicas de luz y sombra, de filmación. Todo esto articulado con guiones y asesores de guiones, con guionistas, productores, maquillistas, camarógrafos. Planómenos que en sus enlaces y desenlaces constituyen mundo, según la expresión de Rancière. Mundo de Dogville. Sin duda, en el nudo de Dogville, Nicole Kidman. No hay Dogville sin Kidman. Alrededor, en cruzas y laberintos, los habitantes de esa ciudad, harapientos, de rostros famélicos, de ojos en donde llamea el deseo y el deseo del deseo, Nicole Kidman intenta hacer trabajo social, por llamarlo de alguna manera, obra de redención, dirán otros, de conversión o algo así. En una aporía, el cuerpo bello relanza el deseo del deseo hasta el delirio, hasta la locura. Todo desemboca en una violación masiva y extremadamente violenta que interrumpe el fuego que cae de lo alto, lanzado por una flotilla de aviones al mando de la cual está el padre de Kidman, que es rescatada mientras la ciudad se convierte en ruinas. Mundo de Dogville, belleza destruida por la violencia del deseo. No hay sublimación mediante la belleza. No hay sublimación, hay violencia, hay destrucción, no hay creación, no hay bien, no hay redención, no hay promesa. El cuerpo bello también es algo desechable y destructible. Y una violencia mayor destruye a los de ojos sobresaltados, de ojos lujuriosos, agregaría el moralista. No hay mundo, hay sin mundo. El de la violencia, el de la destrucción, el de lo imperfecto, sugeriría Rancière. Dogville, montaje sin concesiones. Plano secuencia lentísimo de las violaciones del cuerpo bello. Guión sin guión, imagen sin imagen, relato sin relato. Cine de la nada. Música de Wynton Marsalis o de algún otro. Una nada visible o sin visibilidad. Otra sensibilidad descendida, otro imaginario, un sin tiempo que no se sabe cómo se vive. La categoría de los sin parte de Rancière no queda intacta, también se altera necesariamente, diría el hegeliano. Porque, ¿qué en esta ciudad se pone en común? Ahí está, Dogville. El singular potencia se deja seducir por el caos y no se deja seducir. Se pierde en el jazz de la orquesta de Marsalis. En la sala oscura, una rara intensidad se le impone, un exceso, el de la vida caos, vida de los cuerpos hechos de cristales aperiódicos, vida potencia del singular, que en su inmanencia y su silencio convoca. Sale el singular y se pregunta, ¿en dónde estoy realmente? Gracias.